En este episodio... Me contactó un sujeto en Utah. Creo que un grupo de aztecas tomaron sus tesoros y huyeron. El tesoro, de hecho, podría estar en mi propiedad. Estas tabletas conducen al tesoro perdido de los aztecas. No creerás esto. ¿Qué tenemos? Ellos dicen la verdad. Fue una civilización muy avanzada, con muestras ostentosas de oro y joyas. En el fondo de esta saliente hay un vacío. Es el mejor blanco que hemos visto hasta ahora. Ahora que tenemos pruebas, tenemos que excavar eso. Si encuentras esto de inmediato así, ¿vendrías a Oak Island, por favor, y nos darías una mano? Cuando éramos niños, mi hermano y yo estábamos fascinados con encontrar tesoros. Tesoros piratas, tesoros malditos. Oro de la guerra civil. Desde entonces, nuestro trabajo en Oak Island nos ha demostrado que hay un mundo de misterios, esperando ser explorados. Así que nos gusta contactar a otros buscadores de tesoros. La X marca el lugar allí. Sí. Brillante. Queremos oír sus historias, así es, y compartir nuestras ideas. Ganancias malavidas y quién sabe. ¡Lo tengo! Tal vez podamos ayudarlos en su búsqueda. No solo en Estados Unidos. Cielos, eso es oro. Sino en todo el mundo. Sí. Grandes tesoros del mundo. Rick, sé que se te acercan personas diciendo, tengo un misterio y es tan grande como el de Oak Island. ¿Te sientes tentado a sumergirte en sus situaciones? El pequeño niño dentro de mí siempre dice sí. Claro. El adulto en mí dice, espera un minuto, desacelera. Tenemos las manos suficiente. llenas. Me tienes en tus manos. Lo dijiste muy bien, tienes que contenerte, ¿sabes? Nos damos el lujo por lo ocurrido aquí de que las personas nos traigan esas cosas. Y algunas son obviamente desechables al instante. Otras no tanto. Algunas son muy intrigantes y bien investigadas. Sí. Las personas tienen cosas por las que sienten pasión y eso lo emociona a él. A mí también. Por ejemplo, hace poco me contactó un sujeto llamado Corby Robertson. Él vive en Texas, pero hace poco compró un rancho en Utah. La razón de que haya comprado ese rancho hace poco es que cree que hay un enorme tesoro azteca allí. ¿Un tesoro azteca en Utah? Sí, señor. Tienes que sumergirte en toda la conquista española del Imperio Azteca, que es una historia asombrosa. A principios del siglo XVI, multitudes de marinos españoles navegaron el Caribe, atraídos por las historias de riquezas ilimitadas. A solo 2 décadas del primer viaje de Cristóbal Colón, habían colonizado las islas. Pero pronto descubrieron que los rumores de tesoros más allá de sus sueños más alocados eran, de hecho, demasiado buenos para ser ciertos. Los españoles buscaban oro, pero no había mucho oro. Y en 25 años todo el oro que había en las islas del Caribe fue sacado de allí. Mientras tanto, habían hecho pequeñas incursiones a tierra firme en México y comenzaron a llegar reportes de un gran imperio y de tesoros increíbles. Estacionado en la isla de Cuba, estaba un capitán español de 34 años que estaba más que ansioso por hallar ese gran tesoro rumorado. Su nombre era Hernán Cortés. En febrero de 1519, Cortés zarpó con 500 hombres alrededor de la península de Yucatán, donde atracaron y marcharon hacia Tenochtitlán, en lo que hoy es Ciudad de México. Era la capital del gran imperio azteca. Y cuando Cortés y sus soldados llegaron a la impactante metrópolis aislada, descubrieron que los relatos de vastas riquezas que habían oído eran absolutamente ciertos. Cuando los españoles se sentaron en la colina y vieron esa ciudad blanca destellando en medio de un lago, quedaron asombrados. Tenochtitlán era más grande que París, era más grande que Roma. Y al acercarse y entrar en la ciudad, vieron que había enormes avances, un tremendo conocimiento en todas las áreas, en la horticultura, en astronomía, en medicina. Era una civilización muy avanzada, pero también increíblemente rica, con muestras ostentosas de oro y joyas que de inmediato llamaron la atención de los españoles. Cuando los españoles fueron avistados, el emperador azteca Montezuma
los abrumó con obsequios de oro y plata, con la esperanza de que quedasen satisfechos y los dejasen en paz. Sospechando que había aún más botín por hallar, Cortés hizo que sus hombres revisaran todo lo que pudiesen hallar. Al romper las paredes del palacio, los españoles descubrieron un salón de tesoros oculto. La riqueza de los aztecas era aún mayor de lo que habían imaginado. Convertían el oro en una enorme variedad de adornos para la alta nobleza. Bandas para los brazos, las piernas, adornos nasales, labiales, partes de tocados. No conocemos el tamaño y alcance de este tesoro, pero probablemente era considerable. Habría incluido enormes máscaras de oro, animales de oro y otros artefactos. Había tanto oro allí que los españoles se asombraron. Es justo decir que Cortés sintió codicia. Cortés hizo prisionero a Montezuma. Montezuma aún estaba, en apariencia, a cargo de la ciudad, pero no podía marcharse. Sus captores españoles le decían qué hacer. Algunos expertos estiman que el tesoro azteca valía hasta $3,000 millones en valor actual. Y con un enemigo extranjero no solo presentando una seria amenaza a su riqueza, sino también a su líder, el pueblo pronto se sintió desesperado por defender su imperio. La noche del 30 de junio de 1520, el conflicto hizo erupción en una violenta rebelión. Los españoles estaban bajo asedio en medio de una gran ciudad, y lo único que tenían era a Montezuma. Así que lo llevaron al tope del palacio e intentaron persuadirlo de convencer a su pueblo de detenerse. Realmente no sabemos cómo sucedió, pero en algún punto, en este conflicto, Montezuma fue asesinado. Con el emperador Montezuma ahora muerto, el pueblo azteca, que superaba por mucho en número a los españoles, obligó a Cortés y a su ejército a huir. Cortés pudo llegar a salvo a Tlaxcala, a unos 120 kilómetros al este. Allí pasaría casi un año, reuniendo a duras penas una gran fuerza de aliados con la meta de regresar a Tenochtitlán y finalmente apoderarse de las vastas riquezas aztecas. Sin embargo, cuando él y su fuerza militar llegaron en 1521 para reclamar la ciudad, hallaron que gran parte del pueblo azteca y de su gran tesoro habían desaparecido. La teoría es que los aztecas tuvieron un pequeño respiro. Cortés se estaba reagrupando, sabían que volvería, así que un grupo de aztecas poderosos, ricos y conectados tomaron sus tesoros y su cultura y huyeron. Y Corby cree que huyeron a Utah. Existen varias fuentes que indican que es muy posible, incluso es creíble que el tesoro azteca fuese movido al norte. Así que la pregunta es, ¿dónde está? ¿Recuerdas cuando John O'Brien vino y propuso que el tesoro de Moctezuma de hecho estaba aquí en Oak Island? ¿Lo recuerdas? Es intrigante. Nadie hace todo este trabajo para ocultar canicas. Hace 5 años, John O'Brien, un historiador con más de 3 décadas de experiencia en la industria minera, compartió su increíble teoría con Rick, Marty y el equipo de Oak Island. Debemos descubrir quién hizo el trabajo de Oak Island. Creo que esto fue obra del Imperio Azteca. Creo que descubrieron arcilla paligorskita en el sedimento. Para los mesoamericanos eso valía más que el oro. Según la teoría de John, la arcilla azul natural que tanto valoraban los aztecas y que usaban para decorar sus templos, los obligaba a viajar grandes distancias para obtenerla. De hecho, la fuente de este tipo de arcilla azul ha seguido siendo un misterio para los arqueólogos, antropólogos e historiadores, debido a que no pueden hallarse grandes depósitos naturales en ningún lugar de Mesoamérica, donde el pueblo azteca construyó su imperio. Oye, Rick, ¿esto es arcilla azul? Sin embargo, un lugar donde se ha encontrado en gran abundancia
es Oak Island, donde increíblemente obras artificiales antiguas, incluyendo el pantano triangular y la enorme formación megalítica conocida como la Cruz de Nolan, también representan símbolos que eran importantes para la cultura azteca. La importancia del foso de la costa sur es que fue el primer foso creado para establecer una mina aquí. Basándose en su extensa investigación, John O'Brien cree que después de huir de México, un gran grupo de aztecas sobrevivientes regresaron a Oak Island con sus vastas reservas de oro y joyas, y para evitar que fuesen halladas por los españoles, reacondicionaron el foso de su mina abandonada, enterraron sus valores y luego colocaron trampas, fabricando los infames túneles de inundación del Pozo Sin Fondo. Aún siendo tan intrigante la idea de que el misterio de 225 años de Oak Island podría estar vinculado al tesoro de Montezuma y el Imperio Azteca, ¿es posible que estas vastas riquezas de hecho estén, como cree el buscador de tesoros Corby Robertson, en el sur de Utah? Quiero oír por qué él cree que hay tesoros aztecas en su propiedad. De acuerdo. Bien, llamémoslo. Rick, ¿por qué no marcas el número? Hola, Corby. ¿Tienes a la sala de guerra aquí? Hola, chicos. Me alegra que podamos hablar por teléfono. Sí, agradezco que nos contactases. Corby, la pregunta obvia aquí es, ¿qué te trajo a esta historia? Bien, compré este rancho hace 6 o 7 años ya. Es una propiedad totalmente mágica. Y siempre oía la leyenda del tesoro de Montezuma, que estaba en el área de Kanab, en particular en Johnson Canyon, que es donde está mi rancho. Y siempre me reía de eso. Pero, francamente, la razón de hablarles es, ¿saben? Hemos descubierto algunas cosas recientemente que señalan que el tesoro, de hecho, podría estar en mi propiedad. Al regreso, Adivinen qué hallamos bajo esa diana. Un pequeño objeto. Es oro endurecido. Vaya. ¿Qué encontraron? Existe la posibilidad de un espacio vacío. Y siempre me reía de eso. Pero, francamente, la razón de hablarles es, ¿saben? Hemos descubierto algunas cosas recientemente que señalan que el tesoro, de hecho, podría estar en mi propiedad. Vaya. Corby, la pregunta obvia aquí ¿es esta tu primera, entre comillas, búsqueda de tesoros auténtica? Es mi primera búsqueda de tesoros auténtica. Corby Robertson es un empresario de Houston, Texas, que opera varios negocios en las industrias de energía y minería. También siente un gran interés por la aventura y la historia. Soy un hombre de negocios que creció en una familia que ha estado en el área de los recursos naturales por mucho tiempo. Hemos tenido varias propiedades mineras. Hoy tenemos una mina de plata en México, tenemos una propiedad de oro en Australia, tenemos otra propiedad de oro en Utah. En 2013, Corby compró un extenso rancho de 400 hectáreas en Johnson Canyon, Utah. La propiedad se encuentra en la base de una imponente meseta de arenisca en la histórica comunidad desértica de Kanab. También ha estado involucrada en uno de los más valiosos misterios de tesoros del mundo por más de un siglo. Comenzaremos con hechos reales. Los aztecas tenían tesoros. Se especula mucho que pueden estar a las afueras de Kanab. Podría estar en nuestra propiedad. Podemos hallar respuestas a algunas cosas sobre esta área. Los aztecas y parte de la historia, al final de todo, es algo que me gustaría descubrir. Igual que Rick y Marty Lagina, Corby siempre se ha sentido intrigado por la posibilidad de descubrir tesoros enterrados. Y como los Lagina, no solo tiene el deseo de descubrir la verdad, sino los medios para hacerlo. No creo que haya alguien con antecedentes en la minería que haya descubierto bolsillos de oro, literalmente en todo el mundo, como nosotros. Así que si usamos algunas de las técnicas y el conocimiento sobre cómo descubrir metales preciosos, si usamos ese método en nuestro rancho, tal vez sea un modo nuevo de intentar hallar tesoros. Hay cosas muy intrigantes que me convirtieron de un escéptico a
preguntarme si el tesoro de Montezuma está aquí en mi propiedad y parte de la evidencia son posibles viejos símbolos aztecas tallados en los riscos y paredes de roca. Aunque suene loco, Corby, uno de los teóricos que tuvimos aquí en Oak Island cree que el tesoro de Montezuma está aquí. Y por eso estamos al menos familiarizados ya con la desaparición de ese oro. ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste a donde estás? He trabajado con un sujeto llamado Brent Judd. La familia Judd era dueña de esta propiedad y pasaron una década o más buscando el tesoro. Y después de hablar con Brent, creo que hay evidencia lo bastante convincente hoy que amerita continuar con la búsqueda de la familia Judd. Brent Judd creció con una profunda estima hacia el rancho en Kanab, Utah, donde su familia vivió por varias generaciones. Está en un lugar hermoso. Está cerca del Gran Cañón, Zion y Bryce Canyon. Kanab es un lugar pionero donde se forjó nuestra herencia. Nuestros abuelos intentaron ganarse la vida de la naturaleza salvaje y lo hicieron. Así fue. Durante el periodo en que la familia Judd poseyó el rancho, pasaron varios años buscando el tesoro perdido de Montezuma y el imperio azteca. Recuerdo que seguía a mi padre y a mi tío y cavábamos en una cueva buscando el tesoro. Pero la búsqueda del oro azteca tuvo un abrupto final en la década de 1980, cuando la familia de Brent pasó por tiempos difíciles y se vio obligada a vender la propiedad. Ahora, unos 40 años después, con la compra del rancho por Corby Robertson, a Brent le emociona que la búsqueda del tesoro azteca esté por reanudarse. Tengo a Brent Judd en la línea, veámoslo. Suena bien. Hola, Brent. Hola, Brent. Hola, Brent. ¿Cómo están, amigos? Brent, entendemos que sabes todo sobre cómo evolucionó y sucedió esto. Ahora queremos escuchar. Les contaré la historia. Un día a finales de los 70, mi madre estaba sentada en su casa, en la propiedad de Corby, y llegó una vieja camioneta van verde y un anciano llamado Raymond Dillman estaba en el asiento del pasajero. Y los Dillman preguntaron si teníamos una diana en alguna parte de la propiedad. Y dijimos, así, hay una en el cañón. Él dijo, creo que el tesoro de Montezuma está ubicado en su propiedad. Vaya. Él era legalmente ciego, podía ver con el rabillo del ojo y tenía muchos papeles en las manos. Y esos papeles eran grandes dibujos en los que había estado trabajando y estudiando por años. Y supuestamente esos dibujos eran de las piedras Peralta. Descubiertas en el desierto de Arizona en 1949, las piedras Peralta han sido desde hace mucho una fuente de misterio y fascinación para los buscadores de tesoros, compuestas por 5 tabletas de piedra, cada una tallada con símbolos crípticos. Se cree que de hecho representan un mapa cifrado que señala la ubicación de un tesoro secreto enterrado. Después de realizar una extensa investigación por 2 décadas, Raymond Dillman creía haber descifrado el mapa. La investigación de mi abuelo sobre estas tabletas lo convenció a él y a nosotros de que esas tabletas conducen al tesoro perdido de los aztecas, que está en una propiedad en Johnson Canyon, en Kanab, Utah, de la familia Judd. Así que él marcó un lugar en el mapa en Utah y condujo con mis tíos por 16 horas desde Oakland, California, directo a Kanab, Utah. Raymond Dillman había interpretado esas piedras Peralta de modo diferente a todos los demás, y eso lo condujo directo a nuestra puerta. Luego de permitirle a Raymond Dillman explorar su propiedad, los Judd quedaron asombrados de que hubiese podido ubicar varios hitos y símbolos tallados, incluyendo triángulos, que creía estaban conectados al tesoro azteca enterrado. Mi padre dijo bien, a 400 metros en su propiedad hay una espiral. Dijo, sobre esta meseta debería haber un altar de sacrificio. Y por aquí está la talla del caballo con 3 círculos. Y yo dijo, sabe más de mi propiedad que yo.
Mi padre dijo, bien, veamos qué más podemos hallar. Brent, de toda la evidencia que has reunido, ¿cuál es la más significativa que te hizo creer que el tesoro de Montezuma está aquí en el rancho? Hallamos un muro de petroglifos, que es una locura. No son los petroglifos que ves en el sur de Utah. Así que movimos más tierra y llegamos a la saliente. De pronto hallamos figuras de palotes en escritura azul. Bien. Raymond Dillman dijo que hallaríamos figuras de palotes en escritura azul. De seguro sabes, como parte de tu investigación, que el color azul era muy importante para la civilización azteca. Intentaban crear ese color. Era muy importante para su cultura. ¿Dónde he oído eso antes? ¿Arcilla azul? Aquí en la isla, justo aquí. Cierto. Raymond Dillman reveló luego otra pieza crítica de información a los Judd, que afirmó haber descifrado de las piedras Peralta 3 escalones o niveles enterrados en el suelo, bajo estos símbolos tallados que conducirían a la cámara del tesoro. Dijo que cada escalón tendría una entrada a la cueva. No querrás entrar por el escalón superior ni por el segundo escalón. Debes entrar por el tercero porque los primeros contendrán trampas. ¡Santo cielo! Al regreso, los pictogramas azules no son comunes. Definitivamente diría que no es un engaño. Decidimos traer un radar de penetración terrestre. Encontramos algo, justo bajo el petroglifo de la Diana. Basándonos en lo que nos mostraron los Dillman, decidimos que les haríamos caso. Así que fuimos allí y comenzamos a cavar. Llevamos los equipos grandes, los montacargas, los cargadores y los tractores. Y adivinen qué encontramos. El primer y segundo escalón. Vaya. Y luego, mientras cavábamos, algo redondo vino hacia nosotros. Y pensamos, santo cielo, es un cráneo. Pero no lo era. Era una vasija. Y tenía arcilla en el tope. Y cuando sacamos la arcilla, había un pequeño objeto que tenía el tamaño de una pelota de golf. Tiene un hoyo a cada lado, es muy pesado, muy duro. No puedes rasparlo con una lima. Creemos que es oro endurecido, aún no lo sabemos. Vaya. Y movimos toda la tierra. Esos sujetos nos dicen la verdad. Tiene que haber algo aquí. Aunque Brent Judd y miembros de su familia habían descubierto lo que se reportó, eran 2 de los 3 escalones o niveles en su propiedad, que según el buscador de tesoros Raymond Dillman, finalmente conducirían al tesoro perdido del Imperio Azteca. Antes de poder ubicar el tercer y último nivel, la familia pasó por dificultades financieras y no solo tuvo que detener sus actividades de búsqueda, sino también vender su propiedad. Y en ese momento sentimos que no habíamos profundizado lo suficiente bajo esa diana. Como sea, fue un mal momento para nosotros. Por fortuna para ellos, Corby Robertson, el propietario actual, comparte su pasión por el misterio y tiene los recursos para continuar la búsqueda. ¿Tienes algún interés en hacer trabajo geofísico? Por supuesto. De acuerdo. Sería grandioso si pudiésemos traer a alguien con un radar de penetración terrestre. Genial. Valdría la pena hacer eso, no es costoso. Por supuesto. Saben, nos encantaría seguir en contacto mientras ideamos nuestros planes. Bien, lo agradecemos porque es realmente fascinante, ¿sabes? Sería una calle de 2 vías. Nos honraría ser parte de esto, de seguro. Agradecemos que hayan oído nuestra historia y nos diesen sus opiniones. Con suerte podremos brindar evidencia de que el tesoro de Montezuma está enterrado en nuestro rancho. Genial. Manténnos informados. Muy bien. Adiós. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Una semana después de su reunión con Matty Blake y los Lagina, Brent Judd regresa a su antiguo rancho en Kanab, Utah, en nombre de Corby Robertson, para dar el primer paso en una nueva investigación, intentando probar que el tesoro perdido de Montezuma realmente está enterrado allí. Este panel a la derecha es el que quiero que vean. Lo acompañan el primo de Brent, John Scribner, y la cogerente del rancho, Megan Hunt, junto al arqueólogo Jerry Spangler,
quien fue invitado para brindar su análisis experto de los misteriosos símbolos que aparecen en la propiedad. Antes de invertir una gran suma en la búsqueda, Corby espera que Jerry pueda ayudar a probar que los símbolos pintados y tallados podrían estar vinculados al Imperio Azteca. ¿Habías visto esto antes? Nunca había visto esto antes. Es muy impresionante. Las imágenes rupestres ciertamente son inusuales y no son típicas de esta región. Sus formas son más geométricas en lugar de realistas o representativas. Esperarías imágenes de borregos en fila. Muy interesante. No encajan en ninguna categoría preconcebida creada por los arqueólogos o estudiosos del arte rupestre. No lucen recientes, pero no tienen las señales delatoras que esperaríamos ver en esta parte del mundo. Muy bien, vamos a ver la diana. Muy bien, hagámoslo. La diana se encuentra directamente sobre el sitio donde Raymond Dillman dijo que los Yod descubrirían 3 escalones o niveles artificiales que conducen a una caverna que contiene el tesoro de Montezuma. Cuando los Yod realizaron excavaciones aquí a principios de los 80, desenterraron lo que parecían ser 2 de los 3 niveles. Sin embargo, el tercer escalón inferior, si existe, continúa oculto en algún lugar debajo. Dale un vistazo a esa diana. Sí, es toda una imagen. En nuestra profesión llamaríamos a esos círculos concéntricos. Y el hecho de que esté solo probablemente signifique que debería ser visto por un largo periodo por quienes pasaran por allí. No sabemos qué significa eso, no sabemos qué significa el símbolo para el grupo que vivió aquí y que lo hizo. En cuanto al tesoro, esto podría señalar algo que debía ser notado. Ciertamente fue colocado aquí para llamar la atención del espectador. Lo pusieron aquí por una razón, lo pusieron para ser visto y entendido. Al regreso, creo que no cavamos lo suficiente bajo esa diana. El GPR usa ondas de radar. Podemos componer una imagen sin cavar. No creerás esto. Me emociona mucho mostrarles el siguiente. En Kanab, Utah, los buscadores de tesoros Brent Judd, John Scribner y Megan Hunt están investigando misteriosos símbolos con el arqueólogo Jerry Spangler en un rancho que se cree contiene el vasto tesoro perdido de Montezuma y el Imperio Azteca. Vengan. Está justo aquí, en la pared. Aquí hay escritura azul que dejó, según creo, la gente de Montezuma. He visto diversos colores de arte rupestre, pero ese azul era interesante. Bien, los pictogramas azules no son comunes. Los pueblos prehistóricos sabían hacer pigmento azul, pero no hacían mucho. Esto es particularmente impactante porque el pigmento es un poco diferente a los azules típicos que vemos en el mundo ancestral del pueblo. No sé qué intenta mostrar esa imagen. Las personas que vinieron aquí dijeron que encontraríamos el tesoro. Definitivamente diría que no es un engaño, porque ha habido cientos de años de erosión que han cubierto eso. Es posible que estos símbolos pintados fuesen dejados por miembros del antiguo Imperio Azteca, marcando el sitio de un tesoro enterrado con valor de miles de millones en oro y joyas. Aunque Jerry Spangler está convencido de que los petroglifos fueron creados por personas no indígenas del área, no puede identificar con certeza quiénes fueron. Definitivamente interesante. Para Brent Judd, la investigación ahora gira en una nueva dirección. En lugar de estudiar las imágenes únicas que existen en la superficie, volcará su atención a lo que puede detectarse debajo. Dos días después, habiendo verificado que el arte rupestre y las tallas en la propiedad son de origen desconocido y no nativos de esta región. Justo aquí.
Brent regresa al sitio de la llamada Diana, donde él y su familia realizaron una excavación a gran escala y descubrieron las que podrían ser 2 de las 3 legendarias terrazas o escalones que supuestamente conducen al tesoro azteca perdido. Creo que no cavamos lo suficiente bajo esa Diana. Debemos cavar más. Allí quisiera comenzar. Es algo que tiene lógica. Hoy los acompañan el cogerente del rancho, Shay Hunt, el geólogo Allen Guns y el experto en radar de penetración terrestre Zach Sayla, quien realizará un escaneo del área con la esperanza de localizar el tercer escalón. Bien. La idea es que hay un tercer escalón aquí abajo. El primer escalón está allí. El primer escalón. El segundo... Ese es el segundo escalón. Esa pieza expuesta allí. Y el tercer escalón aún está enterrado. Sí. Bien. De acuerdo. Perfecto. Parece que tal vez sea hora de sacar los juguetes y trabajar. Muy bien. Estoy listo cuando tú lo estés. Muy bien. Adelante. El radar de penetración terrestre o GPR usa ondas de radar como las que usan para mapear dónde están los aviones en el cielo, salvo que las disparamos hacia la Tierra. Esas ondas de radar rebotan cada vez que algo cambia. Podemos componer una imagen como si hubieses tomado una excavadora y cavado una zanja a través del paisaje, sin cavar en absoluto. Veo sedimentos. Veo la arenisca. No veo nada aún que parezca un espacio vacío. Solo hazlo despacio y cuidado al caminar. Había escuchado un poco sobre el GPR. No sabía mucho y desde que me enteré de eso he leído mucho para tener algún conocimiento. Justo por allá. Me emociona ver qué encontrarán. Continúa, continúa, continúa. Muy bien, alto. ¿Qué tenemos? No vas a creer esto. Tenemos toda esta área donde no vemos nada. Tenemos toda una serie de reflectores que salen. Ese truncado. Se detienen justo a unos aquí 60 atrás. centímetros. ¿Podría ser el escalón? Podría ser exactamente el otro escalón. Está a unos 1.5 o 1.8 metros abajo. Sale por allí y luego baja de 2 a 2.5 metros. ¿Dijiste otro escalón? Sí, creo que tenemos otro escalón. Esta área de aquí podría ser el tercer escalón. Al regreso. Al final de esta saliente, ¿crees que hay un vacío? Es el mejor blanco que hemos visto hasta ahora. Ahora que tenemos pruebas de que hay una caverna, creo que debemos excavar eso. ¿Lo tienes? Podría ser el tercer escalón. En el rancho propiedad de Corby Robertson en Kanab, Utah, los buscadores de tesoros Brent Judd y Shay Hunt, junto al geólogo Allen Guns y el experto en GPR Zach Sayla, acaban de detectar un rasgo subterráneo anómalo que esperan pudiese ser la tercera de 3 terrazas que supuestamente conducen a la bóveda de un tesoro perdido perteneciente al rey azteca Montezuma. Creo que debemos movernos un poco para ver si podemos descubrir cuál podría ser el ancho de esto y hallar espacio vacío. Intentémoslo. Muy bien. Aunque la anomalía podría indicar la presencia del llamado tercer escalón. Muévete a la derecha. Allen y Zach continúan su sondeo, esperando verificar un vacío o caverna. Muy bien. Alto, Zach. ¿Te gustará esto? Comenzamos a ver los sedimentos. Hay un área donde el reflector se hace muy ancho. Es enorme. Es el mejor blanco que hemos visto hasta ahora. Oigan, Brent, Shay, vengan aquí. Tenemos algo que mostrarles. ¿Qué encontraron? Les encantará esto. Hicimos un par de líneas que van de un lado a otro a través del frente de esta cara. Cuando recorrimos esta línea que va desde este árbol a donde estamos parados en la cara de ese brote de arenisca que está justo en el área junto a los escalones que al subir está justo bajo el petroglifo de la Diana, fue donde hallamos algo. Y lo que hallamos fue esta área de aquí.
Estos patrones blancos y negros es lo que esperarías ver en arenisca sedimentaria y justo debajo esto, que es mucho más ancho y no es lo que esperaríamos ver. El único modo en que generalmente tienes un reflejo tan diferente en cuanto al grosor es si pasas de sedimentos o roca a aire. Espacio abierto. Lo que significa que hay posibilidad de un espacio vacío. Eso es lo que ¿Encontraste la buscamos. endemoniada entrada? Posiblemente, pero recuerden que el GPR no es concluyente, así que otras cosas podrían causar esto. Sin embargo, eso es lo más común que vemos en el GPR cuando buscamos cuevas y espacios vacíos. Un patrón de reflector muy ancho como el que vemos aquí. ¿Qué tan grande crees que sea ese espacio de aire? Eso es ese algo vacío? que tendremos que investigar, porque para eso hará falta refinar los datos. Una vez procesado y visto lo encontrado, volveremos y hablaremos contigo con los datos refinados y te los mostraremos. ¿Crees que Corby nos permita venir aquí? Creo que nos acompañará. Al día siguiente, Bienvenidos, gracias por venir. después de procesar todos los datos recolectados del GPR, Allen Gott se reúne con Brent Judd y su equipo para un reporte final. Tenemos datos realmente fantásticos, cosas grandiosas. Esta es la línea que recolectamos en el área que ha sido llamada los 3 escalones, y cuando observamos los datos del radar de penetración terrestre, lo que realmente buscamos son cosas que sean diferentes. Ese patrón ancho arriba y a la derecha y abajo a la izquierda, roto por estos fuertes patrones horizontales donde tenemos una ruptura aguda en los reflectores que de hecho pueden seguir con los ojos. En esa pequeña área roja que resaltamos, creo que existe la posibilidad de algo como un espacio vacío. Esta área, en su punto más alto, quizás tenga 1,5 metros. En tu opinión profesional, de otros datos que has recolectado en el pasado, ¿podrías llamar a esto una cueva? Diría que es probable. Tiene unos 3 metros de ancho. Así que suponemos que podemos refinar los datos un poco más. Pero este patrón y el hecho de tener reflectores rotos que representan los sedimentos con esta cosa muy diferente adentro, si esto fuese, digamos, roca que cayó adentro, si fuese una cueva colapsada, no verías estos reflejos fuertes paralelos dentro de esto. Verías un gran desorden grumoso. Vaya. Y eso está a 1,5 metros de la superficie del lecho de roca. Desde la superficie del lecho de roca hay unos 1,5 metros y unos 3 desde la superficie del suelo. Tenemos 1,5 metros de arena, grava y rocas que atravesar. Y bajo la roca tenemos otros 1,5 metros para llegar al tope de la cueva. Así que aquí no solo encontraste el tercer escalón, sino que hallaste algo similar a un espacio vacío que podría ser un túnel a la cara del risco, lo que apoyaría la leyenda de Montezuma. Es una posibilidad. La saga continúa. Espero poder darle una conclusión y hallar el tesoro. ¿Significa eso que aquí es donde está localizado el tesoro de Montezuma? No, no necesariamente. ¿Nos da otra pieza para armar y continuar? Claro que sí. Los vacíos que hallaron, las posibles cuevas, los posibles túneles, que en lo profundo de mí sabía que estaban allí. Esos datos me dan verdadera esperanza, y eso me hizo sentir la emoción que sentí hace 40 años de nuevo en mi alma. Hola, caballeros. Gusto en hablarles. Sí, gusto en verlos de nuevo. ¿Qué encontraron? Cuéntenos. Decidimos traer a alguien con un radar de penetración terrestre. Bien. Y vaya sorpresa, pero parece haber una cueva gigante bajo esa diana. Vaya. Corby, ¿qué sigue para ti y tu equipo en cuanto a buscar el tesoro? Ahora que tenemos pruebas de que hay una caverna, creo que debemos excavarla. Porque, bien, ¿qué tal si el tesoro está allí? Escucha, si encuentras esto de inmediato, así vendrías a Oak Island, por favor, y nos darías una mano. Lo agradeceríamos.
Parecen tener varias pistas convincentes que los llevan a una conclusión, muy parecido a Oak Island. Pero debo preguntarles directamente. Brent, Corby, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan seguros están de que ese tesoro está en esa propiedad? 8. Eso es muy bueno, Brent. Diría que 8.5. ¡Vaya! Debes ser creyente para ser buscador de tesoros. 80% es mucho más alto que cuando Marty Lagina comenzó en Oak Island, así que ya están en las carreras. Sí, parece que realmente estás tras algo. Estamos intrigados. Gracias por su tiempo y gusto en verlos, amigos. Gusto en verlos. Les diré algo. Tienes una historia generacional. Una familia buscando en un lugar, siguiendo un misterio, basado en una leyenda. Tienes cámaras subterráneas. ¿Suena familiar, Mati? Exacto, eso es lo que digo. Las personas llegan diciendo, oigan, tengo un mapa. No significa nada hasta que comienzas a hallar pistas basadas en ese mapa. Si hallas arcilla azul basado en una teoría, debes comenzar a prestar atención. Si hallas una cruz medieval basado en rumores de que hubo caballeros templarios medievales aquí, debes comenzar a prestar atención. Datos. Otra cosa que es gratificante sobre ellos es que pensarías que un sujeto como Brent estaría amargado. Sí. No suena como una historia feliz. Absoluto. No, fue un momento duro para esa familia. Claro. Él vio lo y él positivo. tomó lo positivo. Me agrada, es una historia genial. Me alegra que nos hayan involucrado. Esto es divertido. ¿No Tiene es genial? todo lo que necesita una historia de tesoros. Una gran recompensa que te hace fluir la adrenalina y es plausible. Sí, eso es lo que hace eso falta. tiene figuras históricas y lo pone en el plano de las historias comunes, como Montezuma. Desde que eres un niño pequeño estás oyendo sobre Montezuma. Sí. También Hernán Cortés, una figura importante en la historia de la exploración española. La voluntad de lograr lo que nadie ha hecho, comprometer a sus hombres en una empresa. Sí, es lo positivo, pero lo negativo es... cielos. No, escucha, solo digo que fue... a ver, ¿Noble? No, por supuesto que no. Pero increíble, sí. Y es parte de la historia. ¿Quién no desea entender la historia? Todos los ingredientes. Este asunto del tesoro es una introspección sobre la naturaleza humana. Es decir, ¿por qué las personas iban a California durante la fiebre del oro? ¿Por qué rayos viajaban a Yukon? Lees las historias de Jack London, que también nos encantaban. Esas personas lo dejaban todo para buscar tesoros. Sí. No solo lo dejaban todo, sino que soportaron lo más... Sí, lo arriesgaban todo, sin retorno. ¿Por qué? En busca de riquezas míticas. Sí. ¿Por qué alguien se arrastraría por un pantano? ¿Por qué harían eso, Mati? Deberías preguntar. Como sea, no tienes que preguntarme. ¿Es plausible? Claro, es posible. Y la recompensa es muy grande. Están ambos interesados en seguir el rastro de lo que harán después. Pero en cuanto a seguir el rastro, nos estamos distrayendo. Vayamos a encontrar ese oro azteca Busquemos antes de el que nuestro. ellos lo hagan. Exacto. ¿Qué tal eso? Muy bien.